Ok. Bueno, pues estamos con Joan Sánchez, natural de Alcoy, Alicante. Te fuiste a vivir a Barcelona, donde estás estudiando allí periodismo, Ujú. y ahora vas a sacar a la venta tu libro de poesía, Arqueología del tú y yo, que sale este 16 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después de esta fecha, de este lanzamiento? Pues, bueno, un pequeño matiz. Dime. Eh, Mi pueblo es Muro de Alcoy, que es, Eso es, Muro de digamos, Alcoy. como, no te preocupes, es como un pueblecito que está al lado de Alcoy, de hecho. Ujú. Em, y hasta es un pequeño matiz porque si alguien de mi pueblo ve la entrevista, se echará las manos a la cabeza porque estamos como enemistados. Pero bueno, Vaya, pues lo resoltamos, Muro de Alcoy. no, no pasa nada, Mm, simplemente era eso. dale. Em, pues ahora estoy empezando a procesarlo. De hecho, los libros me llegaron el jueves porque pues desde la editorial los mandaron un poquito antes para tener tiempo de dedicarlos y de trabajar con ellos antes de empezar a repartirlos. Y la verdad es que hasta hoy, no, de hecho, mira, tengo uno aquí, te Ujú. enseño ya, que el acabado, o sea, ha quedado súper chulo y estoy Sí, súper contento con el resultado. Em, y estoy procesándolo aún, o sea, no me lo creo. Sí que es cierto que ha sido un trabajo súper largo, de hecho, yo firmé el contrato creo que fue a principios de abril ujú. y hasta ahora no ha salido, es decir, he tenido tiempo de sobra para concienciarme, reconcienciarme y sobre todo cuidarlo, así que estoy nervioso porque bueno, es lo que comentábamos, ¿no? O sea, he vivido y he intentado ayudar a otros artistas con la labor pues, de periodista cultural y el hecho de que esta vez sea mi proyecto es como que, wow. Claro, ahora te ves al otro lado del puesto. Mm, Exacto. Es raro, pero también mola. También ayuda un poco a comprender a la otra persona, porque claro, desde el puesto de periodista, pues sí que es cierto que desde que me metí en este mundo, antes ya lo hacía, pero ahora intento más aún darle hueco a artistas chiquitines, cosas así, porque cuando sabes lo que cuesta, sí. empiezas a apreciar lo que es que te ayuden. Sí, además es que es súper importante el valorar a los artistas que tenemos, los que están empezando, porque, bueno, pues cada uno tiene que tener su hueco y al final es que nunca sabes con las maravillas que te puedes encontrar. Mm. Exacto. Entonces, bueno, pues, ¿de dónde viene o cómo surge ese deseo de canalizar todas esas emociones que tienes en la escritura? Y sobre todo, ¿por qué decidiste hacerlo con la poesía y no con otro estilo? Pues mira, el otro día hablaba con un amigo de que lo Ujú. bonito de la poesía, a mi parecer bien hecha, es que primero escribes para ti, después escribes para los demás. Es decir, todos los poemas que están en Arqueología del tú y yo están hechos, o sea, nacen de vivencias, de sentimientos, de momentos, ¿no? Pues de mucho amor o de mucho dolor. Y a partir de estos nace el libro, es decir, a partir de unirlos, pero los poemas tienen su, digamos, su vida independiente y tienen su historia y su nacimiento. Sinceramente, mientras los escribía pensaba en que estaba enamoradísimo o en que estaba hecho una castaña. No pensaba en voy a hacer un libro con esto o va a salir un libro precioso de esto. O sea que también es una parte que me parece muy bonita de la poesía porque es eso. O sea, primero escribes para ti y después el resto de la gente puede leerlo y sentirse identificada con algo que has sentido tú, ¿no? No sé si te he respondido bien a la pregunta. Sí, súper bien. Es decir, que lo utilizaste como un medio para canalizar tus emociones Exacto, y tal vez una vez de que comenzaste a ver que, bueno, pues que te gustaban, que a lo mejor podían gustar a la gente, ya decidiste lanzarlos y bueno, pues enseñárselos al mundo. exacto. Qué bien, pues me parece súper bonito. Gracias. Sí que es cierto que fue eso, o sea, justamente fue así. O sea, yo escribía las cosas para mí y en algún momento, no sé cuándo, debí enviárselo a alguien y me empezaron a decir, ¡buah, me encanta, no sé qué! Y a partir de ahí empecé a plantearme bueno, pues podría compartirlo con la gente. Sí que es cierto que la idea esta de exponer mis poemas públicamente siempre ha estado en mi cabeza. Antes me pasaba con la música, pero, pero el canto es muy caro
y lo tuve que dejar de lado un poco. Em, y, y bueno, yo tengo, digamos, unos referentes muy marcados y desde que los conozco, mi pensamiento es, yo quiero hacer sentir a la gente como ellos me hacen sentir a mí. Entonces, digamos que parte de eso, pero no escribo pensando en que quiero escribir un libro, sino que el libro nace de, pues, unir esos poemas. De hecho, lo que has dicho, el libro tiene un hilo conductor y todos los poemas cuentan, bueno, pues una historia de amor desde que comienza hasta que llega al final. Entonces, ¿por qué decidiste que esto fuese así? Quiero decir, ¿era algo que estaba previamente pensado, el hecho de que todos los poemas poco a poco contasen una historia, o surgió espontáneamente una vez que los hiciste y decidiste unirlos? Me encanta esta pregunta. Es como, nació, o sea, yo cuando esta historia pasó y acabó, ¿no? Yo Ujú, ya te he dicho que tenía en mente que yo quería exponerme de alguna forma, en algún momento quería exponer mis poemas. Me senté y dije, mi vida entera está cambiando, vamos a aprovechar el cambio. Cogí creo que tenía 3 libretas más las tropecientas notas que tenía en el móvil y me puse a leer todos los poemas por encima, o sea, hacer una lectura rápida. Y cuando iba por la mitad dije, esto tiene, o sea, había poemas muy buenos, pero vi que algunos tenían lo que decías tú, ¿no? Un hilo conductor. ujú, Es decir, realmente yo conté 2 años de mi vida con poemas, pues eso. Es muy íntimo el libro porque cuento desde que me enamoro, cómo se consolida el amor y qué siento cuando se acaba. Entonces dije, esto tiene un claro hilo conductor, no voy a hacer una mezcla, no voy a hacer un popurrí de cosas porque no. Quiero decir, defiendo la gente que lo hace si sabe hacerlo bien, pero yo este primer proyecto quería darle un sentido. Además, también leyendo, releyendo cosas que había escrito, me vinieron a la mente muchos recuerdos, muchos sentimientos y me vino muy bien. También como un proceso digamos, exorcización de todo lo que tenía dentro. Así que, bueno, de ahí viene el hilo conductor de leer todos los poemas y decir, vale. De hecho, es que o sea, predominaba en ese tipo de poemas. O sea, que también es como que me gusta decir que Arqueología tú y yo nació solo. O sea, ujú. yo no hice nada. O sea, yo simplemente cogí los poemas y los pasé a digital. Sí, o sea que fue un proceso espontáneo que ya tenías más o menos hecho y bueno, viste que todo más o menos podía cuadrar y decidiste seguir adelante con esa idea. Exacto. Qué bien, qué bonito. De hecho, también me gusta mucho que empleas términos arqueológicos, bueno, ya el título es significativo, Arqueología del tú y yo, para hablar de esa relación que, bueno, pues que ya es pasado. Entonces, a mí personalmente, además de una idea muy bonita, me parece una idea también muy romántica, pero en sentido de romanticismo del siglo XIX, es decir, el hecho de estar delante de unas ruinas y bueno, pues desenterrar esos sentimientos y ver que eso también te hace sentir cada vez que abrimos el libro. ¿Cómo surgió esa idea de, bueno, relacionar un poco la historia de amor con conceptos arqueológicos y si tenías un poco en mente el hecho de que desenterrar todos esos sentimientos tenía relación con la arqueología o cómo más o menos lo habías planteado? Pues si te digo la verdad, el libro al principio se iba a llamar Tú sí, ahora no. Ujú. Eh, pero conforme avanzaba el libro me di cuenta de que tú sí, no. O sea, eh, me di cuenta de que realmente era una historia que se había acabado y que se tenía que acabar y que podía ser un buen punto final. Y hay una parte del libro que se llama Prehistoria de un presente a tu lado, que entre paréntesis es la duda porque es el nombre que tenía antes también. Y a partir de ese título empecé a hilar un poquito, porque dije, o sea, me gustaba el hecho de hablar de la prehistoria, ¿no? Y sentía que justo como decías, ¿no? El hecho de que pasé todo un verano escarbando entre poemas y entre recuerdos y que, o sea, te soy sincero, no sé cómo se me ocurrió ese nombre, de repente hice así,
pero me gustó mucho la idea de pensar en eso, en estar escarbando, en estar cavando entre recuerdos y cómo, o sea, porque lo que me gustaba de esto es que los arqueólogos se encuentran restos de civilizaciones, se encuentran restos de orfebrería, alfarería, se encuentran restos de dinosaurios y no sienten pena. O sea, simplemente la observan. Y es lo que me dediqué a hacer yo durante ese tiempo, a simplemente observar y analizar. Entonces, es como la arqueología le da el toque de, o sea, la perspectiva del pasado, y el tú y yo es lo que le da más el toque más sentimental, ¿no? Que tiene que tener la poesía. Ujú. Súper interesante lo que comentas de la pena, que claro, los arqueólogos no sienten pena. Entonces, tú cuando lees tu libro y desentierras todos los sentimientos que has volcado en él, ¿tú sientes la frialdad y la lejanía de haber dejado todo eso atrás? ¿O todavía lo abres y dices, esto forma parte de mí? Forma parte de mí, pero no me vengo abajo. Es decir, Vale. lo recuerdo con ternura, con cariño, incluso en los momentos malos, porque todo se aprende Ujú. algo. Em, pero, pero digamos que de la arqueología lo que recojo es más el verlo con perspectiva, ¿sabes? No, Hmm. no el cada vez que abro el libro, sí que es cierto que haciéndolo, la primera vez sí que veía cosas que decía, madre mía, ¿cómo han cambiado esto? O sea, cosas que escribí en los poemas de amor y tal, sí que pensaba, madre mía, si supieras la que se te viene encima. Pero, pero, pero bueno, digamos que el kit de la cuestión está en que no me hundía cada vez que lo leía. Mejor. Sí, la verdad. Qué bien. De hecho, la primera de las 6 partes del libro se llama Mariposas. Ujú. Sin embargo, este título no está muy relacionado con la arqueología. Yo entiendo que mariposas, bueno, pues es la primera fase del enamoramiento, donde empiezas a sentir que te gusta esa persona. Entonces, imagino que ese primer capítulo o esa primera parte habla un poco del comienzo de la relación. Pero ¿por qué decidiste mantener mariposas y no relacionarlo con la arqueología? Vale, pues porque, si te digo la verdad, Mariposas fue el primer título que se me ocurrió. Por eso Ujú. de que hablamos de que siempre cuando uno se enamora le nacen mariposas en el estómago y todo eso. Además de que, aunque se acabase, la relación pues obviamente me dio muchísimo. Y el momento de empezar la relación me cambió mucho, me hizo aprender un montón, que al final es lo que tienen las mariposas, ¿no? Son siempre símbolo de metamorfosis, de transmutación. Y también creí que podía tener sentido porque para que existan los restos tiene que existir una vida. Es decir, no puede haber restos de un animal que nunca existió, ni de una civilización que nunca existió. Entonces, digamos que las mariposas, pues exactamente es el comienzo de la relación y por tanto es la vida. O sea, es muy bonito porque, claro, tiene un sentido dentro de la relación, pero también tiene un sentido más allá que a la vez le da sentido al propio libro. Entonces, me parece una idea muy bonita. Gracias. También me gustaría que me hablases del último capítulo, efectos secundarios, porque me ha llamado la atención. Pues justamente efectos secundarios es todo lo que no tiene que ver con la arqueología. Es decir, Ujú. eh, sí que es cierto que cuando me paré a leer el libro dije, ¡fua! Se está haciendo un poco pasteloso. O sea, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, em, creo que cuando uno tiene una relación, si la lleva bien, no monopoliza su vida. Y, y también hay cosas más allá del amor que no forman parte del amor, pero que influyen muchísimo en él, tanto en el amor como en el desamor. Y quería incluir, ¿no? Esa parte de ese puntito de la vida que al final pues influye. Es decir, si yo tengo un mal día, seguramente voy a tener un mal día con mi pareja. O si yo tengo un buen día cuando estoy pasando por la ruptura, se me va a hacer más llevadera la ruptura durante ese día. Entonces, efectos secundarios habla de eso, habla de todo lo que no es el amor, pero influye en el amor y el desamor. Qué interesante.
De hecho, también quería saber porque, claro, como hemos dicho, la obra cuenta pues la historia de amor desde el inicio hasta el final. Entonces yo me pregunto si precisamente por este hecho, al principio vamos a encontrarnos con poemas tal vez más luminosos o más alegres e inocentes, y si poco a poco el libro nos va a ir mostrando obras pues tal vez más oscuras o dramáticas. ¿Cómo es la evolución de esos poemas? Pues la evolución es justamente lo que estabas diciendo, o sea, los primeros Mm. poemas son súper idealistas, de hecho hablan del primer amor de verdad, es decir, el primer amor intenso de relación. Y claro, digamos que uno aprende mucho durante la relación, entonces todo ese aprendizaje, además de aprendizaje, pues si la relación duró casi 2 años, durante ese tiempo también tuve mucho tiempo de leer. Entonces, ya la evolución no es solo sentimental, sino que es también formal. Es decir, los poemas del final son mucho menos inocentes, algunos son mucho más crudos, pero no solo por el hecho de que hablen de desamor, sino por el hecho de que eh, el Joan de 19 años no era igual que el de 17. Entonces, creo que esa evolución, o sea, es algo también bonito y, y por eso este libro tiene mucho de experimental, porque mm, alguien que hubiese buscado poemas perfectamente formales, o sea, formalmente perfectos, perdón, formalmente perfectos, no hubiese incluido algunos poemas, a lo mejor que están en Mariposas, Buenas las de tu mundo y el mío, que al final son más jóvenes, son mucho más inocentes y son mucho más corrientes, digamos. Pero creo que es parte del encanto ir avanzando el libro, ir viendo también cómo el autor, en este caso yo, crece como persona, porque sinceramente creo que se refleja un montón en los diferentes poemas. Claro, entonces los poemas reflejan esa evolución también personal tuya, no solamente de una relación, sino de todo lo que tú has ido viviendo, has ido Exacto. acumulando y lo has ido reflejando en esos, o sea, que realmente es un libro que muestra también un poco tu crecimiento personal en algún sentido. Es Sí, muy la verdad es personal. que sí. Qué Eh, bonito. mm, es, digamos, un crecimiento mucho más implícito, pero es que tengo el libro aquí, voy mirándolo porque sí me inspiro. Es un libro mucho más, o sea, es un crecimiento mucho más implícito, pero se nota a lo mejor pues en el uso de metáforas, en, digamos, en las curiosidades. Durante este tiempo aprendí mucho a observar y a ser mucho más consciente de las cosas que me rodeaban. Entonces, se nota, digamos, en el hecho de que el Joan de 19 años es capaz de encontrar relaciones y encontrar poesía en sitios donde para el Joan de 17 hubiese sido impensable. Ujú. Qué bonito. También quería saber, ya un poco más allá del libro, un poco ampliando la pregunta, ¿de qué Ujú. modo ha estado la poesía presente en tu vida? Pues la poesía, ya te digo, de tres, es que no fueron tres, tenía una, dos, tres, cuatro, de mínimo 4 libretas y tropecientas notas de Google salieron, o sea, salió un libro, pero eran 4 libretas, o sea, la poesía siempre ha estado presente en mi vida y ahora voy a aprovechar para meterte el tema de los referentes, porque uno de Ujú. mis grandes referentes es mi tío, que, que bueno, escribe, bueno, mi tío es polifacético, escribe, pinta, canta, toca la guitarra, o sea, digamos que es como mi grandísimo referente y, y ha sido siempre como un abuelo para mí. Y yo me acuerdo, no sé cuántos años tenía, creo que debería tener 10 u 11 años, me acuerdo de escucharlo recitar un poema. Ya, en mi cabeza, en mi recuerdo, la guitarra sonaba genial. Según él, la guitarra no la estaba tocando. Entonces, digamos que el recuerdo está un poco idealizado, pero me acuerdo, y eso sí que lo recuerdo a la perfección, de no entender por qué todo el mundo de mi alrededor estaba llorando. Pero sentir que yo también quería llorar y no saber por qué. Y fue eso lo que me inspiró en
pues lo que te decía antes, ¿no? En decir, yo también quiero hacer sentir. Entonces, que me he desviado un poco de la pregunta, pero Ujú. este apartado era un poco necesario porque, porque la poesía está presente en mi familia a través de él y descubrí que a través de mi bisabuelo también. De hecho, mi bisabuelo, con los pocos recursos que tenía, también era bastante poeta. Y, y bueno, siempre me ha salvado. Ha sido una válvula de escape y significa muchísimo para mí poder expresar lo que siento en poemas. A veces no son poemas, a veces son textos, pero digamos que sentir algo, no saber identificarlo y plasmarlo en un poema, lo que me ayuda es a darle una forma. Por eso digo que primero escribo para mí, después para los demás, porque muchas veces decimos, no sé qué me pasa o no sé cómo explicártelo cuando alguien nos pregunta si estamos bien. Y escribir un poema es una buena forma de saber lo que te pasa. Si sabes, obviamente, o sea, leer tus propios poemas, pero, pero a mí me sirve de eso. Entonces la poesía está siempre muy presente en mi vida. De hecho, también leo mucha poesía y, y siempre me ayuda muchísimo y espero que no me deje nunca porque es una parte muy importante de mí y le estoy súper agradecido a las musas o a quien queramos hablarle porque de verdad que es muy importante y hasta dejo de darle vueltas. Has hablado de tus referentes, has hablado de tu tío, pero además quería saber si tenías algún poeta de referencia o algún libro que te haya inspirado especialmente, a lo mejor no durante este trabajo que has llevado a cabo, pero tal vez anteriormente o ahora, si tienes algún espejo donde mirarte o alguien a quien quieras aspirar a ser o parecerte o... Pues yo quiero ser como mi tío, pero Ujú. si hablamos de referentes más históricos a nivel literario, siempre he adorado muchísimo a Miguel Hernández. Sí que es cierto que su poesía hasta hace poco me ha costado mucho entenderla. O sea, me gustaba mucho, formalmente me parecía preciosa, pero me costaba profundizar en ella. Sí que es cierto que durante una etapa leí muchísimo a Benedetti, de hecho fue durante la etapa más difícil de la relación, hablando de arqueología, el tú y yo, y asimilé muchas de sus formas y se convirtió en muy poco tiempo en un gran referente para mí. El primer libro de poesía que leí fue de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Eh, y los versos del Capitán, creo que era la segunda parte, era como una mini colección del país. Y ese hombre también me influyó, o sea, digamos que me dio el empujoncito para empezar a escribir. Tenemos esos dos, bueno, tres, Miguel Hernández, Benedetti y Neruda. Y bueno, ahora estoy descubriendo también a mujeres, porque sí que es cierto que están como un poco invisibilizadas, bueno, un poco no, siempre lo han estado, en el mundo del arte. Y bueno, me estoy adentrando aún, así que voy poquito a poco, pero también me están descubriendo muchos puntos de vista y formas de escribir que son increíbles. Hablamos de Pizarnik, Idea Vilariño, Cristina Peri Rossi y las que me faltan por descubrir. Mm. A nivel musical, tengo muy presentes las referencias o sea, yo soy muy del rollo cantautor, entonces tengo muy presentes las referencias de Andrés Suárez, por ejemplo, no sé si lo conocerás, Sí. y de Pablo López, que son, digamos, los que más he escuchado siempre y los que yo me siento a escribir. Y si lo hago con música, lo hago con canciones suyas. Últimamente escucho mucho también a Luis Fercán, Ujú. que son todos del mismo rollo, que son todos de ponerte la cancioncita y ponerte así a llorar. Pero bueno, creo que no me dejo a nadie. Así que, bueno, y si me dejo a alguien, pues lo siento ahí donde estés, pero... Muy bien, pero esos son tus referentes. Ujú. Perfecto. También has dicho antes o durante la entrevista que, bueno, pues que te gustaría hacer sentir a la gente igual que tú también sientes cuando a lo mejor escuchas música o cuando lees un poema que te gusta. Entonces, ¿qué emociones te gustaría que los lectores de Arqueología del Tú y Yo sintiesen?
¿Qué te gustaría provocar en esas personas que van a leer tu libro? Muy buena pregunta. Claro, o sea, no me... Entendámonos, cuando alguien lea un poema de desamor, ¿vale? De los dolorosos, me gustaría que alguien sintiese compañía. Es decir, no Ujú, contagiar el dolor, sino que se sientan acompañados, que digan, vale, no soy el único, no soy la única. Em, a partir de ahí, lo que quieran, o sea, yo creo que el cumplido más bonito que le pueden hacer a alguien es decir, me has hecho llorar con tu poema, que es como, me sabe mal, pero me alegro. O sea, ujú. y eso es lo que quiero hacer sentir, no sé, compañía, que la gente se identifique, más que, o sea, sacar de la gente cosas y ayudarles a, pues, a exteriorizarlas. Tal vez, a ver, lo que decías tú, ¿no? A encontrar en estos poemas un espejo para saber lo que sienten. Es decir, que tu historia les sirva un poco de acompañamiento en su día a día, en sus momentos tanto alegres como tristes, que tengan siempre algo donde canalizar también sus emociones. Exactamente. Y lo bonito de la poesía es eso también, que no es una Ujú. historia narrada en la que tú sigues los pasos del protagonista, sino que un poema lo puedes llevar a 1000 sitios diferentes. Y a cada persona le puede afectar o le puede recordar algo completamente diferente. Claro, lo puedes hacer tuyo. Ujú. Ujú. Pues bueno, ya dentro de nada sale tu libro, el 16 de octubre. No sé si vas a hacer una gira de presentación, donde podemos encontrarte, si quieres también decir tus redes sociales, tu contacto. Pues sí, voy a hacer varios eventos. Estoy un poco ahora Ujú. mismo en el momento tanteo de ver dónde voy pues digamos, para que al menos me escuche alguien. Aunque sea una persona, me contento, pero de momento tenemos 2 fechas cerradas en Barcelona. Digo, tenemos aquí, es que mis amigos y mis amigas me están echando una mano enorme y no sé qué haría sin ellos, bueno, sin ellas. Y desde aquí les mando un abrazo enorme porque si no, esto no iría para adelante. Tenemos 2 fechas en Barcelona, que es donde estoy viviendo ahora mismo. Tenemos una en Madrid, digo fechas, 23 de octubre en Barcelona y 3 de Ujú. noviembre también en Barcelona. 11 de noviembre en mi pueblo, en la Biblioteca Municipal de mi pueblo, en Muro de Alcoy, que me hace una ilusión tremenda también poder volver a los orígenes, ¿no? A la raíz, que también me han visto crecer. Y, y después 19 de noviembre en Madrid. Eh, Todos son con entrada libre y mi idea es compartir, intentar traerme a colegas del mundo del arte y sin avanzar mucho, pues hacer algo que no sea simplemente estar 1 o 2 horas escuchándome porque tengo cosas que contar, pero tampoco soy tan interesante. Y, y bueno, de momento vamos mirando, quiero mirar alguna fecha en Valladolid también, porque sorprendentemente tengo un montón de gente. Allí está mi editora también, que le mando un abrazo enorme y también me haría ilusión por eso. Y bueno, Valencia y Alicante, que no son mi tierra exactamente, pero son parte de mi tierra. Así que de momento están esas ciudades. Si a alguien le resulta curioso y quiere proponer alguna más, estoy abierto. O sea, yo todo lo que sea viajar y moverme, yo contentísimo. Pues perfecto. Esperaremos también con muchas ganas esas fechas en esos lugares y sobre todo la del 16 de octubre, que es cuando sale tu libro, para que todo el mundo pueda comprarlo. ¿Va a estar a la venta en físico y online o cómo va a ser? Pues en físico, a ver, es que el tema de la distribución es un poco complicado. Entonces, eh, con libros así chiquitines, mm, tengo que personarme yo, digamos, en las diferentes librerías, que es una cosa que he dejado un poco para el final. O sea que ahora Ujú. mismo se podrá conseguir, obviamente, a través de mi Instagram, que no lo he dicho, que es Joan con 2 as, Joaan, .raw, es decir, crudo en inglés, RAW. Em, y bueno, yo puedo mandároslo firmadito y todo eso. También se puede conseguir a través de la página de la editorial, que es dlcediciones.com. Y en un principio, porque aún no lo he visto, cuando salga el 16 de octubre estará disponible en la web de FNAC, en Amazon y en la Casa del Libro. Así que, y de hecho creo que en Latinoamérica se puede conseguir a través de Mercado Libre, creo que es.
pero eso Ujú, no. Eso, si a alguien le interesa, por favor que me escriba primero y se lo confirmo porque no tengo ni idea. O sea, me pareció verlo, pero no sé si es así. Así que nada, se puede conseguir así. O si alguien viene a alguna presentación, yo llevaré los libros y se lo puedo firmar ahí también en persona, que me hará muchísima ilusión. O sea, ya te digo, no. Lo bonito de esto es que no pretendo forrarme con el libro. Quiero decir, me encantaría poder vivir de ello, pero soy realista. Y lo que más ilusión me hace es poder tener contacto con gente, ¿no? Y de hecho estoy deseando que los libros lleguen a las casas para encontrarme que a lo mejor alguien sube una foto del libro a Stories y tal, y saber que alguien me está leyendo es como wow, ¿sabes? ujú. Y pues eso. Pues te deseo mucha suerte. Muchas gracias por la entrevista porque tienes un proyecto muy interesante, muy bonito y te deseo lo mejor. Espero que a la gente le guste, que seguro que sí. Y ya nos vas informando por tus redes qué tal todo. Muchísimas gracias y sí, iremos poquito a poco informando y trabajando sin parar para que esto salga bien. Pues Gracias muchas a ti gracias. por la oportunidad y pues estamos en contacto. Estamos en contacto. Voy a dejar de grabar. Bye.